Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por este nuevo día. Le damos gracias porque Dios es bueno. Le damos gracias porque su misericordia es nueva cada día. Le damos gracias por haber derramado de su gracia infinita sobre nosotros. Le damos gracias porque Él ha tenido buen cuidado de todos y cada uno de nosotros. Hay tantas cosas por agradecerle al Señor. Más allá de nuestra circunstancia, más allá de las cosas que estén ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros. Sé que muchos de nosotros quizás nos hemos levantado, estamos disfrutando este día que Dios ha hecho. Quizás también hay quien se ha levantado y tenga algunas situaciones problemáticas o de conflicto que resolver en su vida. Quizás muchos no han podido tener un sueño adecuado, quizás porque están cruzando por enfermedades o por situaciones que tienen que resolver en sus familias. Y Dios nos habla a través de su palabra, diciéndonos simplemente confía, simplemente cree, simplemente cree. ¿En qué debo de creer? Que Dios es soberano, que Dios está en control, que Dios tiene buen cuidado de su creación. Lo dice principalmente a través de su palabra. Nos exhorta, nos anima, nos dice: no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido entregaros el reino de los cielos. Podría yo reflexionar y saber que no necesariamente estamos en el reino de los cielos. Aun cuando la palabra de Dios dice que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, pero aún no estamos en el reino de los cielos. Dios nos ha venido a dar una semblanza de lo que será el reino de los cielos. Nos ha venido a traer esperanza bendita de vida eterna a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, el reto es creer que Dios está en control. Para nosotros, el reto es creer cuando Dios me dice: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. El Señor ha dejado su palabra como testimonio para reflejar su naturaleza a través de distintas situaciones. En el Antiguo Testamento, principalmente, lo hace a través de la relación que estableció con un pueblo a través del cual se dio a conocer a todas las naciones del mundo. ¿Por qué a ese pueblo? Porque Dios tenía que escoger a alguien para darse a conocer. Prácticamente todas las naciones del mundo vivían en idolatría, vivían adorando dioses, vivían haciendo sacrificios de animales, de humanos. Se habían entregado a tantas cosas que hoy sabemos que no son del agrado de Dios y que muchos lo habían hecho por ignorancia y por desconocimiento. Pero cuando Dios se hace presente, trae revelación y entendimiento de las cosas que no son agradables para Dios. Y si no son agradables para Dios, Él desea que a medida que nosotros le conozcamos a Él, nosotros podemos irlas corrigiendo y podemos irlas modificando. Y Dios en su misericordia, en el día a día, nos da prueba de su fidelidad, nos da prueba de su amor eterno. ¿Cómo podríamos el día de hoy levantarnos y seguir adelante si no supiéramos que tenemos un Dios todopoderoso?
¿Cómo nos levantaríamos en este día si no tuviéramos conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo ha venido para rescatarnos? Ha venido para pagar el precio de nuestra libertad. Ha venido para que nosotros pudiésemos pasar de muerte a vida, tener comprensión y entendimiento del por qué estábamos muertos. Y sabemos que la palabra del Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo que yo puedo entender a través de la palabra del Señor es que aún hay mucho por hacer para que la gente conozca y sepa que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios eterno y que su nombre es Jehová, que Él ha dado su nombre. Dice el Señor que Él no comparte su gloria absolutamente con nadie. Cuando Él dice no comparto mi gloria absolutamente con nadie, quiere decir que no hay otros dioses. Él es el único Dios, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios que nos ha amado con amor eterno. Su palabra lo dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, yo te he entregado mi misericordia, mi misericordia. El ser humano se apartó de Dios, proceso que no es fácil tampoco entender. La mayor parte de nosotros, y ahí estábamos, por lo menos yo ahí estaba, en ignorancia, en desconocimiento, luchando cada día en mis propios esfuerzos, cayendo y levantándome, y pensando que las cosas que tenía que hacer para seguir adelante dependían de mi propio esfuerzo, dependían de sujetar mi mente para que se disciplinara hacia determinados objetivos. Pero hoy sé que hay un Dios de misericordia, del cual, aunque yo no pudiera comprender ni entender, Él estaba ahí presente, levantándome, sosteniéndome, protegiéndome, librándome de peligros. El apóstol Pablo dice, librándome de caminos de muerte. ¿Cuántos de nosotros podríamos testificar lo que Dios ha hecho para nosotros? Que no olvidemos el gran amor que Dios tiene para nosotros, y que evitemos, como dicen las cartas de Pablo, evitar que entre cualquier raíz de amargura, porque si entra una raíz de amargura en nosotros, corremos el riesgo de negar a nuestro Dios Todopoderoso. Corremos el riesgo de ofenderlo. Corremos el riesgo de querer voltear la espalda hacia Él. Uno podría pensar, Él es Dios. ¿Qué podría pasar si nosotros le damos la espalda? Él seguiría siendo Dios, pero nosotros no somos dioses. Por lo tanto, yo les invito esta mañana para detenernos un momento, para reflexionar, para meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para poner los ojos en cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestras vidas, para traerlo a la memoria, para que no se nos olvide. Y hablando de esto, el día de hoy quiero hacer una pequeña semblanza, como lo hemos hecho anteriormente, recordando que Dios escogió un pueblo llamado Israel, y ese pueblo en algún momento de la historia terminan de esclavos en la tierra de Egipto. Dios prometió sacarlos de ahí en donde eran esclavos. De la misma manera que el día de hoy quiere liberarnos a todos nosotros de la esclavitud de nuestro pecado, de la esclavitud de la ignorancia. Dios desea que todos podamos venir al entendimiento, al conocimiento de Él,
y que tengamos esperanza, que nosotros podamos saber que el estar en este mundo simplemente es transitorio y que Dios tiene promesas para nosotros, que de ninguna manera podemos negar que Cristo resucitó y que Cristo vive y que Cristo se encuentra a la diestra del Padre, que Cristo ha preparado el camino para todos aquellos que lo reconozcan como Señor y Salvador, para que un día puedan estar delante de su presencia. El Señor sacó a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Usó a un hombre llamado Moisés. Le dio instrucciones precisas para llevarlo a cabo. Dentro de esas instrucciones había otro personaje que se había levantado y se había erigido, que era el faraón, del cual, cuando el Señor hablaba hacia Moisés, Faraón decía: ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? No lo conozco, no lo conozco. Y Dios designaba a Moisés para hacer señales en el día a día, para dar testimonio a este hombre de quién era Dios. No conozco ese Dios, no sé quién es Jehová. El día de hoy, para muchos de nosotros, esta postura sigue siendo la misma. No conocemos ese Dios, no conocemos a Jehová. Hablaba con un hombre alrededor de 70 años quizás pasados, que acaba de ser diagnosticado con una enfermedad terminal, específicamente con un cáncer de pulmón, clínicamente con una enfermedad muy avanzada. En algún momento yo le pregunté si él creía en Dios. Él me respondió: yo creo en el Dios de Spinoza. Para ustedes quizás el término lo hayan escuchado en alguna ocasión, para muchos otros quizás nunca lo hayan escuchado. Si ustedes buscan un poquito de información acerca de quién es el Dios de Spinoza, es un hombre que estableció cómo era Dios. Es un hombre que estableció que Dios se encuentra en cada uno de nosotros y que como se encuentra en cada uno de nosotros, nosotros podemos tener un reflejo del mundo externo y podemos considerar la energía, la materia y considerar que todo es Dios, que los árboles son Dios, que las plantas son Dios, que los animales son Dios, que todo lo que vive y respira es Dios y que nosotros mismos somos una manifestación de Dios, y ese es el engaño. Ciertamente Dios desea habitar en el corazón de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que reconocerlo a Él primero. Tenemos que reconocerlo como Señor y reconocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, porque Él ha prometido que en el momento en que lo hagamos, seremos sellados por el Espíritu Santo, y el Hijo ha prometido que vendrá con el Padre para morar en cada uno de nosotros. Pero no es que habite ahí y ahí se queda. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. No existe el tal Dios de Spinoza. Es una alegoría que finalmente pretende rechazar a Dios. Es una mentira venida del mundo de las tinieblas. Es una mentira establecida por el enemigo de Dios en el conflicto de los siglos. Y aquí está este pueblo, aquí está este faraón, que finalmente, después de una serie de manifestaciones llamadas plagas, termina por decirle a Moisés: llévate a tu pueblo para que adoren ese Dios. Váyanse. Literalmente dijo: váyanse, es suficiente. Pero ni aún así él reconoció al Dios eterno. Siguió cegado
no podía entender ni comprender, porque la influencia de los dioses en los cuales él creía era tremenda. Estaba atado totalmente. No podía comprender, no podía discernir la verdad. Y aquí le dice a Moisés: llévate a este pueblo, llévate todo, es suficiente. Y empieza una travesía. Y este pueblo que sale de Egipto, que sale de la esclavitud, empieza una travesía que duró 40 años. Y duró 40 años porque era un pueblo que, a pesar de ver las manifestaciones de Dios en su vida, un día se asombraban, pero al día siguiente lo negaban. Quizás como ningún pueblo en la historia, fueron testigos presenciales del poder de Dios, del poder para nosotros sobrenatural de Dios. Para Dios no es un poder sobrenatural porque Él es Dios. Él ha conformado todas las cosas. Él ha creado el universo. Él ha creado el ejército de los cielos, de las estrellas. Él ha creado la lumbrera del día y la lumbrera de la noche. Él ha puesto vida sobre este planeta que conocemos. Él es Dios. Para Él no es sobrenatural. Para este pueblo lo fue. Atravesar el mar Rojo en seco y sus enemigos muriendo ahogados después de que el mar se cerrara. Atravesar el desierto viendo la gloria de Dios manifiesta en el día a día sobre de ellos. Un día se gozaban, pero al día siguiente murmuraban. Y quiero llevarlos al libro de Salmos, Salmo 78, a partir del versículo 23, en el cual precisamente está hablando de la travesía de este pueblo. El salmista está haciendo un recuento de los hechos con un propósito. Salmo 78, 23, si tiene su Biblia puede acompañarme y leerlo. Dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. En el 24, e hizo llover maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. En otras palabras, el pueblo está en el desierto. El pueblo está pensando que van a morir. El pueblo está reprendiendo a Moisés, diciendo: ¿qué vamos a hacer en este desierto? No hay pan, no hay comida, somos muchos. ¿Cómo es posible que este pueblo será alimentado? Moisés ora delante de la presencia del Señor, y esto es lo que el Señor le está diciendo. Y después de que Moisés oró, después de que Dios le dijo a Moisés que se prepararan, Dios abrió las puertas de los cielos. Es una expresión que se usa comúnmente de manera contemporánea en muchas iglesias. Dios va a abrir las puertas de los cielos. Déjeme decirle que las puertas están abiertas. No es que las va a abrir, están abiertas para todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera reconocer al Hijo. Las puertas de los cielos están abiertas hoy mismo a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, a través de creer en el Hijo. Y a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, somos considerados hijos de Dios. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Salmo 78, 25 dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. El Señor les dio una serie de indicaciones precisas de cómo tenían que recoger este maná por la mañana, de que no podían almacenarlo, y aquel que lo almacenara, el maná se agusanaba. Tenían que recoger exactamente la porción día a día.
Me llama la atención cuando dice pan de nobles. Buscando un poco, parece que el término hace alusión al hecho de hablar de que es el pan de ángeles. Es un sustento sobrenatural, pan de alta calidad. No era cualquier pan, era el pan para alimentarlos. Y les envió comida hasta que ellos estuvieran saciados. Dice la palabra del Señor que al que recogió poco fue completamente suficiente, y el que recogió mucho fue suficiente para cada día. Dice la oración maestra que nuestro Señor Jesucristo nos dio: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No habla del pan del ayer, no habla del pan de mañana, habla del pan de cada día. Salmo 78, 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Ahora, este alimento de codornices que el pueblo tuvo era porque se habían quejado, se habían hastiado de estar comiendo pan todos los días. Y entonces le dijeron a Moisés: queremos carne, queremos carne. Dios se los dio, pero se molestó con ellos. En uno de los versículos siguientes vamos a ver qué es lo que pasó. E hizo llover hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Ni siquiera tenían que ir a colectarlas. Alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron. Les cumplió pues Dios su deseo. Salmo 78, 30 dice: no habían quitado de sí su anhelo, no habían quitado de sí su deseo. Dice: aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, aún siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas. Salmo 78, 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. En el 34 dice: si los hacía morir, cuando estaban muriendo, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en su ayuda. Entonces se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo era su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos delante de Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Y al decir esto me lleva a reflexionar cuántas veces muchos de nosotros hemos estado en grandes dificultades, hemos clamado a Dios, hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas y al poco tiempo nos hemos olvidado de Él, volviendo a nuestras sendas antiguas, volviendo a nuestros viejos caminos, poniéndonos nuestras viejas vestiduras, llevando vidas como si Dios no existiera, como si Dios no se hubiera hecho presente en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido y nunca más nos hemos acordado de la mano de Dios? Este es exactamente el mismo retrato, y de esto de lo que habla es la naturaleza que hay en el hombre, una naturaleza que está inclinada de continuo a hacer el mal, una naturaleza que está inclinada de olvidarse de Dios, de no querer saber nada de Él,
de constituir sus propias leyes, sus propias maneras de vivir. Veamos cómo está el mundo hoy. Un mundo sin Dios, un mundo que ha abandonado a Dios, un mundo que establece sus propias reglas, un mundo que sufre las consecuencias de estas decisiones cuando entran en dificultades, cuando entran en problemas, y entonces levantan su voz y gritan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si esto le parece un reclamo hoy, es correcto. Para muchos, yo soy testigo de cómo Dios ha bendecido sus días, ha extendido los días de su vida, les ha librado de una gran aflicción. Ahí donde médicamente todo parecía que había factores de mal pronóstico, muchos se encuentran bien físicamente el día de hoy. Y la pregunta es: ¿cómo está su alma y su espíritu el día de hoy? ¿Se han olvidado acaso de Dios? ¿Acaso esta es una exhortación para volver a Dios, para volver a recordar las bendiciones que ha traído sobre nosotros? Es tiempo para exhortar y decirles: regresen, 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 regresemos a la presencia de Dios. No olvidemos cada una de sus bendiciones. Dios en estos días ha hablado y ha dicho para aquellos que le buscan de manera continua, de manera insistente. Dios los levanta y les dice: da voces, levanta tu voz, da voces. En Isaías se encuentra esta escritura. Y entonces el profeta dice: ¿y qué tengo que dar a voces? ¿Qué tengo que dar a voces? Di a voces que el hombre es como la hierba. ¿Y cómo es la hierba? Un día nace y al día siguiente se seca y pasa como el polvo y no es nunca más. Da voces, que es tiempo de que volteen al Señor, que es tiempo de que le busquen, que es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de que los corazones sean rectos con Él. En el libro de Jeremías hay una cita que dice: este pueblo de verdad con sus labios me honra. En otras palabras, dicen: yo creo en Dios. Algunos se atreven a decir: yo creo en Diosito, yo creo en Dios, sé que Él es Dios. Y la Escritura dice: pero su corazón está lejos de Él. Detengámonos un momento. Si nosotros decimos con nuestra boca que adoramos y veneramos y le damos gracias a Dios, la pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón? Más allá de las circunstancias. Salmo 78:38 dice: pero Dios es misericordioso. Dios perdona la maldad y no nos ha destruido. Se dice que ahora estamos en un tiempo de gracia. Ahora dice la palabra del Señor que el sol sale para buenos y para malos. Ahora Dios dice que su misericordia es para buenos y para malos. Pero un día se cerrará la puerta. Un día no será más. Pero aunque el sol sale para todos, aunque la misericordia es para todos, Dios desea que enderecemos nuestros caminos y que nos apartemos de los caminos de maldad. Dios es misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dios podía y puede consumirnos en un instante. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hace? La Biblia me responde y Dios dice: con amor eterno los he amado. Con amor eterno los he amado. Por tanto, he derramado mis misericordias sobre todos ustedes día a día.
Dios se acuerda de que somos carne, que somos un soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces podremos rebelarnos ante el Dios eterno? ¿Cuántas veces podremos quejarnos del Dios eterno? ¿Cuántas veces podemos mantenernos apartados de su misericordia y de su gracia? Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Este pueblo, decía Salmo 78, 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra Dios en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Ahora, déjenme decirles, en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 4, me llamaba la atención el hecho de que dice, está hablando precisamente cuando Dios les da el maná, y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Es decir, cuando el pueblo de Israel salió, no salió únicamente el pueblo de Israel. Está hablando de la gente extranjera, que no eran israelitas, seguramente eran esclavos, seguramente había egipcios que por alguna razón escuchaban hablar de ese Dios y querían conocerlo, sus corazones habían sido tocados. Y dice aquí que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Yo no había considerado este punto. Había entendido que el Señor había dado el maná. Había entendido que el pueblo estaba a disgusto pidiendo carne, extrañando su forma de vivir en Egipto, aunque eran esclavos. Pero después de leer este pasaje en donde dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? La gente extranjera para nosotros, y esto es una reflexión y un llamamiento, las personas con las que convivimos en el día a día, ¿me acercan o me alejan de Dios? Las personas con las que convivimos en el día a día, ¿tienen temor de Dios? Quizás como lo puedo yo tener el día de hoy. Las personas con las que convivimos, ¿me edifican o me atraen hacia las costumbres del mundo para poner mis ojos en el mundo, para desear la vanidad de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de mis emociones? ¿O impacto yo en ellos, hablándoles del Dios de misericordia, hablándoles del Dios todopoderoso? ¿Cómo influyen las personas que están a nuestro alrededor? Dios nos hace una exhortación para que busquemos a aquellos que creen en Dios, para que busquemos a aquellos que buscan a Dios, para que busquemos a aquellos que proclaman la palabra de Dios, que busquemos a aquellos que han sido alcanzados por la mano de Dios, que busquemos a aquellos que han declarado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que en la medida que nosotros podamos convivir y hacerlo, juntos oremos para pedir al Señor que nos dé su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Dios dará su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, simplemente fuimos sellados, pero necesitamos el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando esos hombres se encontraban en el aposento alto, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, recibirán poder. ¿Qué poder? ¿A qué poder se refería?
el poder para testificar de Dios, el poder para hablar del Evangelio del Reino, el poder para alcanzar a aquellos que no conocen a Dios, el poder para tener discernimiento, el poder para tener sabiduría, el poder para tener conocimiento, para traer la palabra en distintas situaciones y hacer una buena defensa de la palabra de Dios. La Escritura dice una buena defensa del Evangelio. Ese es el propósito de nuestras vidas. Más allá de nuestros propósitos naturales, que yo no estoy diciendo que sean equivocados, hay un propósito fundamental, que es dar a conocer a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se extravíe. Un día estaremos delante del Señor y la palabra de Dios da sentencias muy fuertes. Me parece que es en el libro de Ezequiel, en donde dice que si aquellos que han escuchado la palabra de Dios no alertan a otros que se están alejando, no les hablan a ellos y son testimonio y son testigos y les llevan la palabra, dice que si esas personas finalmente mueren y no pueden alcanzar la gloria de Dios y alcanzan condenación, la palabra de Dios dice que la sangre de ellos caerá sobre nosotros por no haberles hablado, por no haberles alertado. Y este es nuestro propósito en el día a día, independientemente de lo que nos dediquemos cada uno de nosotros. Este es el propósito fundamental de nuestras vidas: hablar del Dios eterno, hablar de nuestro Señor Jesucristo, testificar que Dios ha enviado su Espíritu Santo para darnos comprensión, para darnos entendimiento, para que algo ocurra en nosotros cuando estamos equivocando el camino y volver a tomar la senda correcta de la vida, apartarnos de los caminos que el hombre considera que son buenos para ellos. Este es el verdadero propósito de nuestras vidas. Ciertamente Dios es bueno. Ciertamente Dios tiene buen cuidado de nosotros, absolutamente de todos. Pero no nos equivoquemos pensando que este Dios no hace justicia, que este Dios no es justo, porque no se complace con la maldad del ser humano. El Señor dice: si tú vienes ante mí el día de hoy, yo me olvidaré de las cosas pasadas y te haré una nueva criatura. En el Nuevo Testamento, aquellos que han creído en Jesús dice: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Por qué soy una nueva criatura? Porque ahora tengo una identificación con el Hijo de Dios, porque ahora tengo una identificación con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo puedo decir en el día a día, buscando la palabra de Dios, teniendo intimidad con Él, clamando a Él, que día a día vamos tomando forma a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos a nosotros mismos, despojarnos de toda avaricia, despojarnos de toda vanidad, despojarnos de toda soberbia, despojarnos de toda rebeldía, despojarnos de todo enojo. Esa es la obra que Dios tiene que hacer en todos y cada uno de nosotros. En la reunión pasada hablamos del Salmo 73, en donde Asaf, que era un levita, está diciendo: casi resbalaron mis pies, casi caigo y no me daba cuenta porque me llené de envidia. Empecé a ver la circunstancia personal de los demás, empecé a desear las cosas que tenían los demás y no me daba cuenta de lo que Dios me había dado a mí y de lo cual tenía que mantenerme agradecido por las cosas que Dios me daba en el día a día. Y el Señor me exhorta actualmente a través de su palabra y me dice: por nada estéis afanados, por nada estén preocupados, antes sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor.
Yo los exhorto, hermanos, el día de hoy, aquellos que tengan oportunidad de escucharnos, a mostrarnos agradecidos todo el tiempo delante de Dios. Sea que estemos en abundancia o sea que estemos en escasez. Sea que estemos pasando un tiempo tranquilo o sea que estemos pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo de enfermedad, por un tiempo de angustia. Estemos agradecidos en todo y por todo, no importan las circunstancias. Oremos para que el Señor nos ayude a quitar todo enojo, toda amargura, toda murmuración, porque este tipo de emociones son como un virus. Penetran lentamente en el corazón del hombre, lo van envenenando, van atrapando su alma y lo van deteriorando. No solamente lo van deteriorando en su alma que empieza a morir, no solamente lo deterioran en su espíritu que empieza a padecer, empieza a agonizar, sino también hay un reflejo en el cuerpo. ¿Cuántas cosas habrán ocurrido en nuestras vidas que se han anidado ahí? Raíces de amargura, raíces de falta de perdón, raíces de odio, raíces de soberbia, raíces de vanidad que han ido envenenando nuestras almas en el día a día y están causando nuestra muerte espiritual, la muerte de nuestra alma y la muerte de este cuerpo. Muchos lo maquillan. Muchos están afanados por embellecer este cuerpo externo, sabiendo que este cuerpo, dice la palabra de Dios, no heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué estoy tan preocupado por embellecerlo? Cuando debo estar preocupado por la salvación de mi alma. Debo estar preocupado porque mi alma se embellezca con la palabra del Señor. Alejarnos de todos aquellos que no reconocen a Dios como el Dios soberano. Subrayo la palabra alejarnos y parece un término duro. Dice la palabra de Dios que un poco de levadura enleuda toda la masa. Las personas que no conocen a Dios, ¿qué tanto influyen en mi vida para tomar acciones y decisiones que no son agradables delante de Dios? Recordar y no menospreciar la provisión que Dios nos da en el día a día. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? No podemos dejar este mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mis ovejas están en el mundo, pero no son del mundo, porque yo las tengo guardadas en la palma de mi mano. Mi Padre me las dio y nadie puede arrebatármelas. Ellas, yo las tengo buen cuidado de ellas. Aunque están en el mundo y tengan aflicciones, yo sé que las tengo bajo mi resguardo. Yo soy el buen pastor, dice nuestro Señor Jesucristo. Detengámonos para analizar nuestra situación con el Señor. ¿Estamos haciendo su voluntad o estamos haciendo la nuestra? ¿Cómo puedo hacer su voluntad? Sumergiéndonos en la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor, reflexionando en la palabra del Señor, de mañana, de tarde, de noche, día a día. Es tan importante como el alimento que consumimos, es tan importante como el agua que bebemos. Nuestro Señor Jesucristo dice que esta es la comida que cae del cielo, la palabra del Señor. La Escritura me dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solo la palabra que sale de la boca de Dios, sino que
en la medida que esto ocurre, la paz de nuestro Señor Jesucristo gobernará nuestros corazones. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo. Si confiamos en Él, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Isaías 58 como reflexión final. Quiero que lo anote y que reflexione en este pasaje. Isaías 58 señala y dice que lo que Dios demanda de nosotros es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo que oprima a nuestros hermanos, compartir nuestro pan con el hambriento y a los pobres errantes darles albergue en nuestra casa. Estamos tan distantes de cumplir esto, tan distantes, que cuando veamos al desnudo podamos cubrirlo y que no nos escondamos cuando podamos hacer el bien a otros. Dar pan al hambriento, saciar el alma afligida. Y dice el Señor que haciendo todo esto, de las tinieblas nacerá la luz, y la oscuridad será como el mediodía. Le damos gracias al Señor y le pedimos que sea Él el que haya hablado a nosotros este día a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que la gracia del Espíritu Santo siga haciendo la buena obra que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga.